Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy martes 27 de abril, en una noticiosa jornada en lo político, en lo que tiene que ver con las pensiones, con este revés para el gobierno, el fallo del Tribunal Constitucional de no declarar admisible el reclamo frente al tercer retiro que aprobó el Congreso por parte del Ejecutivo. Y bueno, hay muchas reacciones. Nosotros en TVU Noticias, por supuesto que vamos a tener un completo informe el día de mañana. Pero hay otros temas que también nos convocan y nos importan, como lo es la vacunación en nuestro país, la vacunación contra el COVID-19. Millones de chilenos ya se han inoculado, sin embargo, hay un retraso, hay una cantidad importante de rezagados a nivel regional y también nacional. Y bueno, ¿qué está pasando? Lo queremos analizar dentro de este panorama de vacunación en nuestro país con nuestros siguientes invitados. Está con nosotros Cecilia Soto, jefa de Salud Pública de la Seremi de Salud del Biobío. Señora Cecilia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas. Mucho gusto. Ahí está, muchas gracias por estar con nosotros. Y también saludamos a Jorge Fuentealba, químico farmacéutico, director del Departamento de Fisiología de la Universidad de Concepción. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Francisco, buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, comencemos de inmediato con nuestro diálogo. Señora Cecilia, a ver, hasta hace poco se entregaba un balance nacional de más de 13 millones de dosis inoculadas ya en nuestro país. ¿Cuál es la situación actualmente en la región del Biobío entre primera y segunda dosis de las respectivas vacunas? Sí, bueno, como bien dice, nosotros a lo informado el día de hoy, ¿cierto? Tenemos 1.302.788 dosis que se han inoculado, ¿cierto? Entre primeras dosis, que son 724.159 y 578.629 de segunda dosis. Esto es entre vacunas Pfizer y vacunas Sinovac. Ya, ¿es un balance positivo o esperaba más? O sea, claramente nosotros hemos ido cumpliendo con el programa, ¿cierto?, de vacunación, pero ya lo hemos señalado en los puntos de prensa o los balances, donde hemos hecho un llamado al grupo, ¿cierto?, de 50, 59 años y ahora el grupo que está actualmente se está inoculando para que se acerquen, ¿cierto?, a vacunar. Hay gente que, bueno, este es un proceso voluntario, por lo cual uno no puede obligar a una persona, pero claramente pueden haber factores que conllevan a que no estemos alcanzando el 80% que deseamos. Del punto de vista del grupo de los 50, 59 años, la verdad es que estamos prácticamente en el 79%. La idea siempre es que todas las vacunaciones sean mínimo 80%. Entonces pensamos que puede haber gente que no se quiera vacunar, que ojalá que sean las menos, pero también pueden haber personas que son o contacto estrecho o que son casos y que claramente no pueden vacunarse en este minuto, y también un grupo que son las personas que están trabajando y que por alguna razón no han podido, ¿cierto? Por lo cual hemos hecho extensión de horario y también vacunación los fines de semana y también acercando también la vacunación a las empresas. Sí, vamos a hablar, nos vamos a adentrar en eso, en los rezagados, cuáles podrían ser los factores que están influyendo, pero le quiero dar la palabra a Jorge, que también es past president de Sofarchi, ¿ya? Y ha estado también integrando las diferentes comisiones, mesas de trabajo que dicen relación con las vacunas, voz autorizada para hablar de esto. A nivel general, ¿cómo has visto el ritmo de avance de la vacunación contra el COVID en nuestro país, Jorge? Sí, bueno, como dice Cecilia, Francisco, el proceso comenzó bastante bien, muy ágil. Nuestros adultos mayores nos dieron una gran demostración de civilidad en términos de acogerse al plan de vacunación de una forma activa, muy activa. Y efectivamente yo creo que en el grupo etario en el que Cecilia menciona que hay un pequeño desfase, probablemente tienen que converger ahí algunos factores como pueden ser, ¿cierto?, los deberes laborales, probablemente todo esta fake news que se generan respecto de que las vacunas no son seguras, y eso lo tenemos que decir categóricamente. La autoridad sanitaria y la autoridad de salud han velado porque las vacunas que están a disposición de la población sean altamente seguras, y en eso
no hay ninguna duda. Los criterios que se han empleado, tanto por el ISP para aprobar las vacunas, son muy estrictos y garantizan que la población va a estar protegida en términos de su seguridad. Y por lo tanto es importante hacer un llamado a la población de los rangos etarios que menciona Cecilia, entre 40 y 59 años, para que adhieran a este proceso y nos ayuden a cortar este ciclo de contagio. Sí, hace unos días en el MinSal hablaban justamente de ya casi 14 millones de personas vacunadas entre primera dosis y segunda dosis. En general, ¿es un buen número, Jorge? ¿Habla de un avance importante en el país de esta campaña, más allá de esos rezagados? Sin duda, si lo vemos por población general, probablemente seguimos marcando una tendencia hacia un hito en la vacunación. Y me parece que es relevante y es muy importante seguir alcanzando los porcentajes que menciona Cecilia, que son tan importantes desde el punto de vista de las metas. El año pasado cumplimos una meta histórica con la vacunación de la influenza y este año también queremos apoyar, cumplir esos hitos tanto con la vacuna contra el COVID como con la vacuna de la influenza. Sí, actualmente tenemos, Cecilia, 80.000 personas rezagadas en la zona. Ya comentábamos de las circunstancias que pueden explicar aquello. Yo, como todos, también tuve que ir a vacunarme hace poco y la gente en el estadio regional decía, chuta, vengo corriendo porque tengo que volver a trabajar. Entro a las 3 y son las 1:30, ¿alcanzaré, no alcanzaré? ¿Puede ser el factor de horario laboral una de las variables que influyen, Cecilia, o usted cree que acá hay varias variables? O sea, mira, yo, antes de responder esa pregunta, igual me parece súper importante lo que señala Jorge en relación a la influenza. O sea, qué mejor experiencia que tuvimos el año 2020, ¿cierto? Cuando ya me perdí un poco en el 2020, con la influenza, donde alcanzamos casi el 100% de la cobertura. Y yo, o sea, nunca habíamos alcanzado esto, siempre nos ha tocado muchas campañas. Sí. Y es súper importante eso porque tuvimos 0 fallecidos por influenza. Y esa es la mejor demostración que es necesario vacunar. Ahora, en relación a lo que tú señalas de los factores, sí, o sea, yo creo que aquí no hay una receta única, ¿cierto? De decir, es por esto, pero puede ser que hay gente que no puede ir por su trabajo. Por eso ahí la solución, por ejemplo, es que los establecimientos de salud municipal, ¿cierto?, que están realizando su vacunación en los diferentes puntos extramuros, es decir, se están colocando lugares fuera de los CESFAM, se está extendiendo el horario de vacunación. Nosotros tenemos, la Seremi tiene 5 vacunatorios móviles que se están movilizando, ¿cierto?, de acuerdo de los diferentes lugares donde hay una alta afluencia de público, donde hay personas que no pueden llegar. También estamos acercándonos de ir hacia las empresas donde sabemos que hay una fuerte cantidad de personas que son del grupo objetivo y que deben vacunarse para darle las facilidades. Ahora también se ha hecho el llamado, ¿cierto?, del empresario, ¿cierto?, para que den las facilidades para que sus trabajadores vayan. También es importante que las personas, hoy en día podemos, ¿cierto?, todo están online, que a través de los municipios, ¿cierto?, identifiquen cuáles son los puntos de vacunación para poder acudir y no equivocarse también, porque tenemos una serie, ¿cierto?, de temas logísticos. Primero, que hay dos tipos de vacunas, ¿cierto? Ya después se va a incorporar una tercera, por lo cual la idea es disminuir las posibilidades, los errores, ¿cierto? Por lo cual, si yo me vacuné con Sinovac, debo ir a un punto Sinovac. Si me vacuné con Pfizer, iría a un punto Pfizer. Y también tenemos que respetar los aforos, que ese también es un tema logístico, ¿cierto?, para nosotros, porque la idea es que nos inoculemos, pero que no tengamos riesgo de contagio. Entonces también es un factor que es importante. ¿Cuánto influye los días que pasan desde la fecha en que me toca, por ejemplo, vacunarme con la segunda dosis y estoy rezagado? ¿No va a surgir efecto si me vacuno en 3 días más y estoy pasado de la fecha en que me colocaron en la tarjetita? ¿O igual es importante apenas se pueda ir y vacunarse, Cecilia? Sí, yo creo que es una súper buena pregunta. Nosotros tenemos un rango para colocar la segunda dosis. Ahora, ¿cuál es la idea? Que nosotros nos vacunemos el día que nos corresponde y si no, ir al día siguiente. ¿Por qué? Porque no solamente por cumplir la cantidad de dosis, sino que porque tenemos que inmunizarnos hacia el final. Ese es lo que estamos buscando, ¿cierto? Que cada persona adquiera su inmunidad y para eso debe completar su segunda dosis y posterior a ello, ¿cierto?,
2 semanas, ¿cierto? Después, por lo menos vamos a tener una inmunidad. Entonces, si nosotros extendemos esa vacunación, puede ser que por alguna razón, si paso a ser un contacto, un caso, o hay una cosa fortuita, ¿cierto? Un accidente, no sé, podría vacunarme a posterior. Pero la idea es que nosotros cumplamos con la fecha porque de esa manera nos cuidamos nosotros mismos. Sí, se entiende perfectamente y así se evita alargar esta cola, estos rezagados que siguen creciendo. Jorge, hace unas semanas se dio a conocer un estudio que refrenda, confirma la efectividad de las vacunas, sobre todo la vacuna Sinovac, ya con porcentajes de más de un 80% para la prevención de la muerte, de caer en una cama UCI. ¿Te parece que son datos importantes para que la gente se convenza de una vez de que las vacunas que se utilizan en Chile pasaron un montón de requisitos antes de comenzar a repartirse e inocularse? Claro, me parece que son datos fundamentales. Dos cosas que hay que considerar. La primera de ellas es que la OMS recomienda que las vacunas que puedan ser susceptibles de aplicar en la población tienen que cumplir con una eficacia superior al 50%. Por lo tanto, ese es el piso del cual partimos. Y las vacunas que contamos hoy en día en Chile, todas superan ese porcentaje ampliamente, un rango bastante amplio respecto del piso del 50%. Y tenemos que considerar también que el proceso de vacunación a nivel mundial comenzó hace muy poco, menos de un año. Por lo tanto, todos los estudios clínicos que están desarrollando la fase más epidemiológica, el comprender cuánto tiempo vamos a tener inmunidad, cuál va a ser la memoria de inmunidad, etcétera, etcétera, están aún en desarrollo. Los primeros individuos que se vacunaron todavía no cumplen un año desde la inmunización y por lo tanto todo este proceso es un proceso dinámico. Y estas noticias son muy, muy alentadoras en el sentido de decir que estamos determinando que la inmunidad va subiendo a medida que los datos se van recolectando y se van analizando para darle a la población mayor seguridad respecto de que una vez que se inmunice, ¿cierto?, la probabilidad de que la enfermedad, si es que la llegase a adquirir, tenga una gravedad alta, mayor, son muy bajas. Y por lo tanto, junto con la inmunización, no hay que dejar de decir que las medidas de autocuidado son importantes, ¿cierto? Y que la vacuna es un complemento muy importante, pero es un complemento para evitar la propagación y cortar este ciclo de contagio en este estado de pandemia. Sí, Jorge, mucha gente se escandaliza cuando ve un titular de un medio que dice persona vacunada con sus 2 dosis, desarrolla COVID, fue a un centro asistencial y pasa que eso está dentro del margen que tiene toda vacunación. ¿Es ahí donde también hay que poner el foco en el mensaje? Por supuesto que sí. Hay que ser claros en el mensaje de decir que la vacuna es un elemento importante, ¿cierto? Va a generar una inmunidad y lo más importante de todo es que si se llegase a contagiar, las complicaciones de ese contagio van a ser mucho más leves que si no tuviese esta defensa, esta inmunización. Quiero recordarles que en un estudio de la Universidad de Chile hace un tiempo atrás se mostraron los datos de la curva de contagio en la población de adultos mayores respecto de la curva proyectada y ahí se veía claramente el quiebre en la tasa de contagio de los adultos mayores, es decir, el objetivo que buscábamos con esta inmunización de la población de mayor riesgo, que eran los adultos mayores, se cumplió. El problema lo tenemos ahora justamente, como decía Cecilia, en este rango etario donde nos ha costado más vacunar, ¿cierto? Y donde queremos ahora incentivar ese proceso para cortar en ese grupo etario también este ciclo de contagio. Sí. ¿Cómo podríamos incentivarlo, Cecilia? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué llamado? ¿Con qué mensaje? Yo creo que lo que estamos haciendo hoy día, donde, ¿cierto?, académicos, personas que están, ¿cierto?, validadas en esta conversación, hacemos un llamado de tal manera de que no solamente esto no es solamente nuestra autoridad, en este caso la autoridad sanitaria, sino que es un llamado que se hacen de todos los sectores, ya desde aquella persona que no necesariamente es de una autoridad, también de la misma comunidad, de tal manera de que todos hagamos un control social, en el sentido de que si yo tengo un amigo, un vecino que no se ha vacunado y sabemos que ya tiene
47 años, no sé, más de 45 años, digámosle, anda a vacunarte, porque cuando la persona se vacuna, se protege, pero también protege al resto. Entonces, si nosotros hacemos ese control, cada uno de las personas de esta región, ¿cierto?, nos ponemos con énfasis y convencemos al que corresponde convencer, al de al lado, ¿cierto?, de tal manera que se vaya a vacunar, podríamos lograrlo. Por otro lado, nosotros como Seremi de Salud, ¿cierto?, o como sector salud desde el punto de vista de redes asistenciales, también hacemos un llamado diario. Es por eso que hacemos balance todos los días de lunes a viernes, de tal manera de que poder ir entregando, ir incentivando a que las personas acudan. Hay que ver las cifras, como bien decía Jorge, hubo un quiebre en la curva, y también nosotros en la región, por ejemplo, y me parece muy bien las palabras que dice que nos dieron una lección los adultos mayores, las personas mayores, ¿cierto?, donde, por ejemplo, el grupo de 70 a 79 años tiene más del 90% de cobertura en primera dosis. Entonces, la idea es que nosotros apuntemos a eso. Entonces, el llamado es no solamente de nosotros como autoridad, sino que también de aquel par, aquella persona que está, ¿cierto?, al lado de otro, para que se vaya a vacunar, porque ya observamos cómo ha disminuido, por ejemplo, hospitalizaciones en los adultos mayores, ¿ya? Y eso nos da cierto sentido, que si bien puede haber varios factores, la vacuna también influye, ¿ya? Aquí también están las medidas. Lo otro es que hay que recordar que nosotros tenemos que seguir con la inmunización, porque lo más probable es que vayamos a tener casos, vayamos a tener brotes, y la idea es que nosotros vayamos detectando esos casos, esos brotes, pero en la medida que tengamos la mayor inmunización de la comunidad, eso va a ser menor. Sí, hay que vacunarse y seguir con la mascarilla, el lavado de manos, cuidarse, porque la vacuna no evita que uno se contagie, pero sí claramente en que se desarrolle un cuadro muy leve, una diferencia sustancial con una persona que, por ejemplo, no está vacunada y se puede morir, así de duro. Jorge, tenemos la vacuna Pfizer, tenemos la vacuna Sinovac. ¿Qué pasa con la vacuna AstraZeneca, que se ha comentado harto su llegada a Chile? ¿Pasó todos los filtros? Sí, sin duda. En eso no cabe discusión. El grupo de expertos que se reúne en el ISP para evaluar los antecedentes, evalúa estos antecedentes desde dos puntos de vista. Uno es de la calidad del producto, es decir, en primer lugar se evalúa cómo se fabricó, cuáles son los estándares de calidad con que se hizo, y una vez que llega al convencimiento que los estándares de calidad se cumplen en el proceso de fabricación, ahora se evalúa la parte de la seguridad, y luego, después de evaluar la seguridad de que la vacuna es segura para la población a la que se quiere administrar, se evalúa posteriormente la eficacia. Por lo tanto, hay un proceso en el cual podemos decir que se tiene a ciencia cierta una autorización de uso en emergencia bajo estrictos estándares de calidad y de seguridad. Que algunas vacunas han presentado algunos efectos secundarios que pueden ser graves, sí, la incidencia es muy baja, ¿ya? Pero de todas maneras, si ustedes ven cómo se ha actuado la autoridad sanitaria, ha sido muy responsable en restringir el uso de estos a las poblaciones que no tengan riesgo. En el caso de, por ejemplo, la población de mujeres embarazadas, recién se está iniciando su proceso de inmunización, producto de que hay en la literatura de los estudios clínicos datos que dan garantía de seguridad para ese grupo etario. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, ¿cierto? Hay datos sobre efectos secundarios graves, como los trombos, pero que están en una incidencia baja, y por lo tanto lo que se ha hecho en ese caso es restringir la población de mujeres que van a ser inmunizadas con esa vacuna sobre los 50 años, porque hay antecedentes que probablemente los anticonceptivos de uso oral pudiesen tener alguna relación con este efecto, y por lo tanto se quiere evitar ese riesgo. Entonces, sí, se entiende perfectamente. Se aplica con una estructura de seguridad. Vacuna que llega a su brazo es porque está segura y pasó todos los estándares. Justamente iba a ese tema de las mujeres embarazadas, Cecilia. ¿Quiénes pueden vacunarse? ¿Hay alguna edad, algún requisito? Sí, yo creo que aquí es importante que haya una normativa súper clara, que aquellas mujeres sobre los segundo trimestre ya del embarazo, en la cual tengan ciertas condiciones. Aquí, como bien conversamos, tiene que ver el tema con la seguridad y también con el riesgo. Entonces, ¿a quiénes se priorizaron? Se priorizaron a las personas que tienen riesgo de morbilidades graves, es decir, que el hecho de no estar vacunada significa que tengo más riesgo, ¿cierto?, de agravar, ojalá no morir, ¿cierto?, pero estamos en esa línea.
y aquí tenemos a las personas que tienen comorbilidades como obesidad, ¿cierto? Síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes pregestacional, gestación múltiple, trombofilia o patologías que requieren cierto tratamiento inmunosupresor o enfermedades cardíacas pulmonares, y aquellas personas además que realizan labores que son de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, personal de salud o personas que están muy expuestas. Y a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana número 16 de embarazo. Ya, perfecto. ¿Qué proyecciones se hacen, Cecilia, de la vacunación en nuestro país? Se habla mucho de la inmunidad de rebaño. ¿Cuál es el escenario que vislumbran de aquí a 2 a 3 meses? ¿Qué va a pasar en el segundo semestre? ¿Podremos olvidarnos un poco de las cuarentenas? ¿Vamos a tener que continuar rigiéndonos por el plan paso a paso? Con una población chilena vacunada en su mayoría, ¿cuál va a ser ese escenario que se va a ver pronto? Sí. Mira, nosotros quisiéramos que todos se vacunaran rápidamente. Yo creo que lo primero es que cumplir con los plazos, y aquí es que todos tenemos que colaborar desde los 1.290.000 personas que tienen que vacunarse, ¿cierto? Lo primero es eso, para lograr la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Para lograr tener una inmunidad de tal manera de bajar la circulación viral, de quebrar esta curva epidémica, ¿cierto? Que ahora en los adultos mayores hemos ido bajando, ¿cierto? Pero quebrarla de tal manera de bajar y llegar, ¿cierto? A los datos más bajos, ¿ya? Tenemos que ir viendo cómo se desarrolla. Probablemente en esta baja vamos a tener brotes. Recordemos que para que hayan casos tiene que haber 2 cosas. Una persona que transmita la enfermedad, ya, porque esta enfermedad es transmisible, o sea, tiene que haber alguien que la transmita a otro, y tiene que haber un susceptible, es decir, una persona que sea capaz, ¿cierto?, de enfermar. Y en eso estamos trabajando en que el susceptible no lo sea, con la inmunización. Entonces, en este descenso que esperamos que sea sostenido, ya hemos observado que llevamos ya una semana, estamos muy contentos y esperanzadores, ¿cierto?, que siga bajando. La idea es que vayamos detectando precozmente los casos, y ahí me voy a pasar de la inmunización a la estrategia de TTA, ¿cierto?, donde es súper importante el testeo, la trazabilidad del aislamiento, por lo cual, mientras van bajando los casos, igual es súper importante que las personas realicen la búsqueda activa. La búsqueda activa es un proceso que es gratis, no tiene ningún costo, ¿cierto? Además se entrega el resultado en 24 horas, está en todas las comunas de la región, se realizan por establecimientos de salud y también por equipos de la Seremia de Salud, y por un lado, y por otro lado también, una vez que sale positivo el caso, declarar a todos sus contactos que donde estamos débiles, ya tenemos muy pocos contactos por cada caso, y aquí es súper importante que sean súper sinceros, en el sentido de que se notifiquen los contactos. Si estuve yo en una reunión donde hubo 5 personas, notificarlo a todos. Es información sensible, información que está protegida por la ley de deber y derecho, ¿cierto?, de los pacientes, por lo cual nosotros mantenemos, ¿cierto?, esa información en reserva, pero en la medida que vayamos detectando los brotes precozmente, teniendo una buena inmunidad, nosotros vamos a poder reducir este brote y ya llegar, ¿cierto? Y que lo que todos esperamos, ¿cierto?, es disminuir los casos de tal manera de ir abriendo las comunas, pasando de una etapa... con medidas menos restrictivas, ¿cierto? Sí. Y de todas maneras siguiendo siempre las medidas. Jorge, se habla mucho a nivel internacional de que Israel vacunó a gran cantidad de su población y está con medidas de apertura a su comercio, qué sé yo. ¿Puede tomarse ese caso como ejemplo? ¿Tú crees que toda realidad de cada país es diferente? Y lo complemento con la pregunta que le hacía Cecilia también, desde tu punto de vista, ¿cómo proyectas el Chile de aquí a 2 o 3 meses en el marco de la pandemia? Bueno, tenemos una variable que lamentablemente nosotros no podemos controlar, y es que es la voluntad de la población de acceder a vacunarse. Y por lo tanto me sumo al llamado a Cecilia ferviente de que los adultos y los adultos jóvenes se vacunen. Sin duda que el modelo israelí es un modelo que nos ha enseñado en otras áreas, ¿cierto?, en las áreas tecnológicas, el área de agricultura, ejemplos exitosos. Pero yo creo que en este aspecto Chile tiene todavía un desfase respecto de ese modelo, y necesitamos transitar como sociedad hacia él. Pero para transitar como sociedad hacia un modelo tan exitoso como ese, necesitamos que, así como las autoridades se comprometen, nuestra población también adquiera un compromiso social,
¿cierto? Una empatía con su comunidad que permita que este problema lo resolvamos entre todos. Solos no lo vamos a conseguir. Así que creo que son excelentes ejemplos, pero todavía necesitamos de esa empatía, necesitamos de que la gente que anda en la calle se preocupe de andar con su mascarilla, de que aquellas personas que fuman lo hagan en lugares aislados, no vayan fumando por la calle y soltando humo por todas partes, porque eventualmente pueden contagiar a otra persona que pase por su lado. Entonces, ese tipo de conducta tienen que llevar asociada esta conciencia social para que logremos este objetivo. Tiene que ser una tarea conjunta, sociedad, autoridades. Ninguno de los dos solos podrá. Un trabajo en conjunto. Brevemente, para ya ir cerrando, Cecilia Soto, respecto al incendio y lo que provocó esta evacuación ahí en el centro de vacunación en la sede de Arturo Fernández Vial, ¿cómo se está manejando eso? Sí, bueno, ya en el balance del punto de prensa, el CEREMI indicó, inmediatamente se acudió al lugar, se vieron los riesgos y se trasladaron las dosis, ¿cierto? Y por supuesto el personal que se estaba vacunando a otro colegio, de tal manera de que se aseguró, ¿cierto? Y no hubo ningún problema en la cadena de frío de las vacunas, y ya esperamos que también se diera por terminado el incendio. Por lo menos lo que yo observo, ¿cierto? Es que está bastante mejor. Ahora hay que esperar el informe, ¿cierto?, de quien corresponda, del bombero, pero desde el punto de vista de la salud, tanto el tema de las vacunas y las cadenas de frío no hubo problema. Muy bien, Cecilia Soto, jefa de Salud Pública de la Seremi de Salud, muchas gracias por participar en Punto de Vista. Muchas gracias a ustedes. Y también le agradecemos a Jorge Fuentealba, director Departamento de Fisiología de la UDEC. ¿Cómo le va? Perdón, lo iba a saludar nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Ay, que acá me están soplando que está hablando el presidente. Ahí es otro tema. ¿Eh? Gracias, Jorge. Gracias, Francisco. Hasta luego, Cecilia. Saludos a todos los televidentes. Muy amable a ambos. Chao. Sí, está hablando el presidente Sebastián Piñera por el tema del fallo del TC. Bueno, mañana vamos a tener todas esas reacciones respecto a lo que está pasando con las pensiones. Revisemos la encuesta del Twitter. Ahí está, que tiene que ver con el tema que estábamos dialogando. 80.000 personas permanecen como rezagadas en el proceso de vacunación. Es decir, pese a que cumplen todos los requisitos, no han llegado a inocularse contra el COVID. ¿Por qué crees que pasa esto? Por irresponsabilidad, dice el 60,2%, no tienen permiso laboral, dice el 7,8%, mala planificación MinSal, dice el 9%, porque son antivacunas, dice el 22,9%. Ahí está el resultado de la encuesta hasta ahora. Ya, a ver, ¿tenemos algo más que revisar? No hay veto. Esto es tvu.cl. No hay veto. Presidente Piñera promulgará este martes proyecto del tercer retiro del 10%. ¿Qué significa esto? Que el presidente de una u otra manera está aceptando la derrota, va a promulgar el tercer retiro, ley que salió del Congreso Nacional, pero la interrogante es qué va a pasar con el proyecto que anunció el domingo por la noche. Para muchos se convertiría en un cuarto retiro y ya se habla de un quinto, así que esto tiene muchos alcances. Mañana estaremos con reacciones, por supuesto, a partir de las 11 horas en TVU Noticias. Muchas gracias. Chao.